Tengo un consejo para todos ustedes. Aprovechá y haz tus mejores compras donde en Vía Confort. ¿Sabías que los jueves son únicos? Porque tenés un 25% de descuento y 12 cuotas sin recargo con las tarjetas del Banco República. Comprá lo que quieras pagando mucho menos. Por ejemplo, llévate este increíble somier por solo 12 cuotas de 720 pesos. Sí, solo 12 cuotas de 720 pesos. Dormí tranquilo si comprás en Vía Confort, mucho mejor. Los jueves son de Vía. Y bueno, y tenemos mucha cosa para compartir, Nicolás. Tenemos el móvil, vimos mucha cosa allí en ese lugar, en la playa Ramírez. Veíamos una bandera de Brasil al lado de la bandera uruguaya. Me pareció interesante. No, porque en realidad como el origen de la Umbanda, que como decía dentro de las religiones afro es una religión reciente, el origen es brasileño, entonces por eso es que tiene mucha identificación con el Brasil. El Brasil inclusive... Es muy curioso ver en los rituales de Umbanda cómo se usa un portugués, qué sé yo, portuñol, Sí, sí. una cuestión así, ¿no? Pero un poco como lengua sagrada, porque hay entidades que hablan en portugués. Y es muy curioso porque las entidades, o sea, ¿cuál sería el argumento teológico? Porque, bueno, Y hay que ver quiénes entidades hablan portugués, pero de hecho eso pasa en la Umbanda, ¿no? Y quienes la practican hay que ver si sienten realmente ese origen y si lo conocen y cómo Bueno, ven. en general los practicantes de cualquiera de las religiones afro existentes tienen diferentes niveles, obviamente, de formación, como ocurre en cualquier religión, pero son personas muy preocupadas en el estudio. Sí, pero mirá esa imagen Son de la playa, religiones que por llevan ejemplo. mucho tiempo de iniciación, mucho tiempo de formación, son religiones muy sacrificadas porque los fieles tienen que invertir mucho en sus diferentes rituales. Es como realmente son religiones, cuando las personas son realmente fieles, inician, hacen todo el proceso hasta llegar a Mayo País Santo, que algunos de ellos hacen todo ese proceso, en realidad son religiones que son muy absorbentes, es verdad que requieren muchas horas de la gente, y eso hace también que no sean religiones masivas, es decir, Claro. uno sabe que tiene que estar tanto tiempo, tantos años, tantas horas por semana, y que aparte cada obligación, como se dice, tiene que comprarse determinado vestido, hacer determinado sacrificio. Bueno, todo eso implica sacrificio de tiempo económico sacrificio económico, perdón, y de tiempo, ¿no? Y sobre todo porque es muy sacrificial en el sentido que muchos de sus miembros pertenecen a sectores populares, es decir, no todos, hay gente de todas las clases, pero sí implica que parte de todo el esfuerzo laboral que están haciendo va digamos, para sustentar sus creencias y su desarrollo espiritual, ¿no? Bien, tribuna. Con respecto al feriado, a mí me parece un camino sin fin. Yo defiendo el Estado laico y respeto a todas las religiones. Pero con estos argumentos, yo tengo un grupo de amigos que nuestra religión es ir a ver a Nacional los domingos. ¿Y qué pasa si mañana nos juntamos 200 hinchas Nacional, vamos a la Junta Departamental, pedimos un monumento al Vasco Ostolaza en la Rambla y los 14 de mayo vamos y llevamos banderas, pelota y pedimos el feriado nacional? Y así van a venir los de Peñarol, ¿y por qué no? Cada cual con su religión. Una vez más, estamos sobre diría yo, de la plataforma de lo que es la laicidad, ¿no? Y hay que volver, creo, sobre este debate, sobre esta discusión que se citaba hace un rato cuando la Iglesia Católica solicitaba tener un monumento, bueno, una simbología religiosa en un predio de la Intendencia. Me parece que la plataforma esta de la laicidad es la misma, es decir, hay una garantía por parte del Estado del libre culto, de que todos los fieles de estas religiones puedan profesarla, y los hechos muestran que, lo vemos ahora y lo vimos en el móvil, que todos los fieles pueden ir hasta la playa, se pueden acercar, pueden manifestarse, pueden llevar sus ofrendas y no hay nada a priori que los limite. Es decir, primero, que hay garantías por parte del Estado de que esos fieles se puedan manifestar, y segundo, respecto a la fecha, no he visto ninguna manifestación clara, contundente, de que puedan sostener de que, como hoy no es un día feriado, por ejemplo, laborable o no laborable, que no puedan concurrir. Al contrario, se manifiesta de que hay decenas, miles de personas que creen en esta religión y que lo pueden hacer. Entonces no veo argumento categórico que fundamente esto. Pero reitero, me parece que está sobre la base de esta discusión, una vez más, el principio de la claridad de lo que debe ser
el respeto y la garantía para todas las religiones de la laicidad. Imagínense si le damos un día a una de estas religiones, ¿qué pasaría con otras, ¿no? Que también estarían en su sano y buen derecho de reclamarlo. Ahora vuelvo a la tribuna, pero Álvaro Chainí no ha hablado de este tema todavía. Yo sinceramente siento que la... Bueno, han participado, pero el Chainí está mudito. No, yo siento que la línea divisoria está de respeto del Estado a todas estas expresiones, está en el respeto a la libertad de cultos y a la libertad de creencias religiosas que se quiere tener versus el no respeto a la libertad de curros, a la libertad de utilizar este tipo de creencias y este tipo de prácticas para currar a la gente, para engañar, para estafar, cosa que no tengo ningún dato que se produzca en este culto en particular, pero sí hay claramente determinadas sectas dentro de la iglesia, sectas neopentecostales y todos esos nombres que tienen, que comercian todo el tiempo con productos engañando directamente y frontalmente a la gente más humilde y a la gente más ignorante. Entonces, para mí, la línea divisoria es esa. Después, bueno, me parece lamentable, debo decirlo, el argumento de que se tengan que sacrificar animales porque forma parte de una cultura. También me parece lamentable cuando Mario Vargas Llosa, un escritor al que yo admiro, cuyas ideas políticas también admiro, defiende las corridas de toros. ¿Por qué? Porque dice que matar a un toro es una expresión cultural milenaria que debe... Mentira. Castigar, hacer daño a los animales por motivos diferentes a la necesidad de alimentación es una actividad execrable, y eso hay que decirlo, y no hay ningún religioso que pueda decir lo contrario. Claro, Álvaro, pero recién repasábamos un poco el contenido de la Ley de Bienestar Animal, que justamente deja fuera de su legislación a los animales para alimentarse, para el sector productivo y también para ritos religiosos. Y Jaime recordaba que había sido un punto de debate en lo que fue la aprobación de esa ley. O sea que nos puede gustar o no, pero lamentablemente nuestro Estado uruguayo permite que este tipo de cosas sucedan con el argumento de que son culturales. Porque no, y es por la libertad de culto, ¿no? Lo que demuestra el lobby que tiene esta gente, ¿no? Sí, una pregunta inclusive hasta jurídica, Graciano. ¿Libertad de cultos es sumatoria de religiones, digamos, en función de eso? Claro, el Estado asegura a cada ciudadano, el Estado que no tiene religión, asegura al mismo tiempo a los ciudadanos que practiquen la religión que profesan de manera libre. Ese es el concepto. Y yo me quisiera, a partir de este punto, quisiera decir dos cosas. En primer lugar, yo veo con ojos positivos el debate en la sociedad, no en el Parlamento. Quizás el Parlamento es un ámbito reducido. Yo veo con ojos positivos el debate en la sociedad de temas que tienen que ver con la... ¿Por qué no con la religión? La religión en tanto nos conecta, digamos, el mundo material con el mundo espiritual. Digamos, los conceptos religiosos que de alguna manera son la respuesta de la humanidad siempre ha buscado, por esa vía, respuestas a los grandes enigmas que siempre ha planteado. Me parece una cosa positiva que se debata, más allá de si va a haber una fecha para tal o cual culto, eso es una cosa aparte. Y con relación a la laicidad y a la separación de la Iglesia y del Estado, yo quiero recordar que en realidad esto es en beneficio de las religiones. ¿Por qué? Porque cuando el Estado tenía una religión, en aquel caso en nuestro país la religión católica, hoy en otras sociedades los estados tienen otras religiones, lo que hacía el Estado era interferir en la religión o en la iglesia. Entonces, para nombrar a un cardenal o un obispo, opinaba el presidente de la República. Claro. Entonces le mandaba una carta al Papa y dice, che, a ver si nombrás a este que es amigo mío, lo pones a este de obispo o este de cardenal. Entonces, la separación es muy positiva, claro, porque impide la interferencia del poder político en lo que es estrictamente una actividad privada de las personas. Alejandro. Bueno, me parece fascinante este universo al que estamos entrando, que justamente se puede entrar de diversas perspectivas. Muero de ganas de hacerle varias preguntas a Nicolás, pero en todo caso, para no sacar la pata del lazo, con relación a la propuesta, me parece una buena chance para volver a discutir cosas que Agustín ya dijo, laicismo, laicidad, asuntos sobre los cuales incluso el cardenal Sturla se ha manifestado. Yendo a la propuesta en sí mismo, yo no la considero viable, por una cuestión bastante obvia que se ha dicho, ¿no? Es decir, bueno, ¿y cuántas religiones hay en el mundo? Alcanzaría con que 10 representantes de cada religión tengan su fecha, su día, pero incluso además por el absurdo que podría darse, cito textual, se daría sueto a aquellos que trabajan y pertenecen a la religión. Bueno, en ese caso,
cualquiera podría suponer que muchas personas para ganarse un día libre podrían adherirse a la religión. Pero además razonemos por el absurdo. ¿Qué pasa el 25 de diciembre? Las personas que no pertenecen a esa religión, ¿irían a trabajar? ¿Se entiende? Es decir, me parece que no... La discusión, bienvenida. La propuesta creo que es inviable. A lo mejor se usa la propuesta para discutir y a lo mejor es un mecanismo. Igual quiero preguntarle a Nicolás porque me quedó la duda. 4 países, Uruguay está de los 4 países más laicos, ¿no es cierto? Sí. Del mundo. ¿Cuáles son los otros 3, Nicolás? Bueno, esta es discusión, pero Francia obviamente Claro. sigue siendo un puntal. México, pese a todos los cambios que ha habido, sigue siendo también un espacio laico. Y Turquía, ¿no? Que vamos a ver qué pasa, pero sí, Turquía todavía. laico. A Sí, propósito sí, de ese punto, yo creo que capaz Bueno, Nicolás... también, a ver, cuando digo esto, año a año estas situaciones van cambiando. Obviamente claro. que en este momento Turquía está discutiendo y En con... Uruguay la cosa está cambiando. Esto que está ocurriendo Esto que está ahora, pasando, era sí, inimaginable discutirlo décadas atrás a propósito de la laicidad, ¿no? Esto no pone en duda la laicidad. Esta discusión es para preservar la laicidad. Yo creo que nos llevamos bien los uruguayos con la laicidad. No sé qué piensa Nicolás, pero me parece que nos hemos encontrado a gusto en una sociedad. Yo creo que este dato que él dice nos enorgullece. Esto hace que, por ejemplo, los negros esclavos tuvieron que disfrazar. Este sincretismo no se da porque era un encuentro cultural. Era para, en realidad, disfrazar de que ellos estaban adaptando a la religión, porque la religión no los dejaba Bueno, profesar pero esa capaz que cultura. eso de que los uruguayos nos llevamos bien con la laicidad es lo que justamente, por ejemplo, critica el cardenal Sturla cuando habla del, Bueno, del pero tema es del una balde, garantía cuando habla del también para la balde. religión católica. Claro. Los católicos. Es una garantía para todos. Los uruguayos con la laicidad. Yo creo que hay una diferencia entre laicidad y laicismo que es importante. La laicidad es cierto, lo que asegura es justamente la libertad de culto, la posibilidad de que la gente se manifieste de la manera que entienda conveniente en términos de trascendentalismo, de creencias, etc. Y el laicismo tiene otras características. Entonces el modelo laico uruguayo tiene a veces momentos de laicismo fuertes. Rasgos de laicismo. ¿Decís? Sí, Que es exacto. Entonces, laicismo entendido como intolerancia, Nico. laicismo entendido como intolerancia, en el caso histórico, por el proceso que se dio de dirimir campos, claramente anticlerical ante todo, antes de cualquier religión, anticlerical, anticatólico, concretamente, y a veces directamente antirreligioso. Entonces, hay momentos que sí, que nuestro modelo laico derrama laicismo por todos lados y otros momentos que parece bastante equilibrado. ¿Y qué te parece? Está también... Nadie lo reivindica, ¿verdad? Quiero decir. No, porque... Todo el mundo reivindica el laicismo. No. La laicidad. Reivindicamos la laicidad. Negativamente hay mucha gente que reivindica el laicismo. No, pero no todo el hay una mundo, gran compañero. arrogancia, pero- Alejandro, contra el pensamiento religioso, pensando que en un cierto cientificismo, desconociendo que la opción de la verdad científica puede ser tan arbitraria como la opción de la verdad religiosa. El laicismo, en todo caso, es una patología que, desde mi perspectiva, hay que combatir. Pero de acuerdo. cuidado que con el combate al laicismo No estés no nos invadiendo. llevemos al bebé con el agua sucia cuando De la acuerdo. tiramos. Que el valor es la laicidad. De acuerdo. Que nos identifica y que hay que preservar. De todos Porque modos- cuidado, perdón, y termino, Jaime, porque cuidado, si bien el laicismo tiene gestos hostiles muchas veces hacia lo religioso o espiritual, también desde la perspectiva religiosa hay gestos hostiles hacia la laicidad. ¿Se Claramente. entiende? Y me parece que es un asunto sobre el que estar atentos y alertas. Eso está Hay que mal. preservarlo. Y Yo creo justamente- que sería en detrimento de eso. Y ¿no? justamente en este combo, en toda esta discusión, cuando salen el tema del monumento a la Virgen María que se planteó, la discusión, que salieron enseguida justamente los umbandistas a decir, bueno, queremos ahora una estatua de Iemanjá del tamaño de la cruz. Tuvimos ese debate acá el año Increíble, pasado. increíble, Claro, sí. digamos. Y entonces ahí es donde me parece que los límites empiezan a correr y justamente con tal de no tener esa discusión, muchos apelan al laicismo, ¿no? A decir, Claro, bueno, no, también paremos hay la que mano. pensar cómo vamos a reflexionar y practicar la laicidad en el siglo XXI. Yo no creo que vaya a ser de la misma manera que esa visión decimonónica, esa visión de principios del siglo XX, que en realidad había abusos religiosos, es cierto. La Iglesia Católica, para expulsar a grupos protestantes valdenses del interior, se basó generó persecuciones políticas concretas acá en el Uruguay, ¿no? Dentro de su historia. Eso es cierto. Y la laicidad, evidentemente, que le permitió a mucha gente ejercer por primera vez su libertad
religiosa para un inmigrante italiano, para alguien que venía de una aldea española donde realmente la iglesia, y por eso el anticlericalismo fue tan fuerte en Uruguay, era un sistema de opresión absoluto sobre esas personas y sobre esa familia y de abusos de diferentes tipos. Bueno, llegar a un país justamente donde puede decir, bueno, no quiero ver más a los curas, estoy tranquilo, funciona. Ahora, ¿qué pasa? Eso es una dimensión y la otra decir, bueno, en un mundo heterogéneo, donde se entiende la heterogeneidad de otra manera, la diversidad y demás, ¿cómo vamos a pensar los uruguayos la laicidad del siglo XXI? Yo creo que la laicidad de finales del siglo XIX y principios del siglo XX se basó en negar la diferencia, que es la parte más cómoda, homogénea, y somos todos los uruguayos, somos todos más o menos igual, el paquete, la moña, pronto, funciona. Creo que el desafío del siglo XXI es reconocer la diferencia. Entonces, en ese reconocimiento de la diferencia que a los uruguayos nos cuesta mucho, creo que es un gran problema que tenemos los uruguayos, la permanentemente negación del otro y exigirle a otro que tenga mi propia racionalidad. Es una idea rara que tenemos sobre nosotros mismos, sobre lo que es normal y sobre el mundo, que genera una cantidad de... Bueno, ustedes saben que esto es una nota a pie, pero 1 de cada 4 uruguayos tiene problemas psiquiátricos severos. Eso es un dato que hay que... Sí, claro, y sí. Sí, y claro, ¿de acá quiénes somos? Pará, y en ese estudio de televisión el porcentaje aumenta. Ahí va. Entonces, pensar la diversidad, pensar la laicidad del siglo XXI implica darle apertura a las singularidades culturales, religiosas, artísticas, de diferentes órdenes, no verlo como algo invasivo ni algo que va a traer otros problemas, sino cómo pensar nuestra sociedad y cómo pensar el mundo en el cual muchas singularidades dialogan entre sí. Claro, pero además en el mundo las religiones están en entredicho, digamos, están mezclando temas de la actualidad, la violencia, el terrorismo, se están vinculando con las religiones. Pero cuando yo le pregunto a un estudiante sueco y hablo con el Islam, él sabe lo que es el Islam, sabe lo que es el Corán, el profeta, sabe diferenciar. Cuando le pregunto a un estudiante uruguayo algo del Corán y el Islam, no sabe un corno, porque justamente no tiene la mínima formación para entender cómo viven más de 1000 y algo de millones de personas. Eso es consecuencia de la negación del fenómeno religioso. Eso es consecuencia de dar la espalda al fenómeno religioso, que es, como decía Alejandro, la patología, porque una cosa es la separación de la Iglesia y el Estado, que es algo sano, es algo sano. Y otra cosa es la negación del fenómeno religioso, que el fenómeno religioso existe con la humanidad mismo. Existe con la humanidad. Los antepasados creían, yo que sé, en el sol, creían no sé cuánto, los griegos creían no sé cuánto, los romanos creían en otras cosas. O sea, el fenómeno religioso está vinculado a la historia del hombre sobre la tierra. Entonces, negar eso desde una visión supuestamente científica o racional que mira todo eso como si fuera parte de una superchería o parte de una superstición. Ese es el problema, negar lo religioso como un objeto, como una disciplina que tiene que ver con el hombre, con el humanismo. Bueno, de hecho nos pasa ahora en América Latina, desde el Uruguay, las dificultades que tienen nuestros investigadores para entender el fenómeno del pentecostalismo y la religión, que es, ¿por qué no lo entienden? Y bueno, porque en realidad no saben un poco de religión. Entonces, claro, cuando se empiezan a entreverar los cables y uno empieza a ver que realmente uno tiene contingentes importantes de evangélicos neopentecostales que acceden al Parlamento, a las intendencias, yo qué sé, empiezan a manejar poder económico, político y demás. Entonces uno dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y no, desde una pequeña parte laicista del mundo no voy a entender el planeta. Tengo que abrir un poco la cabeza y decir, bueno, a ver, estas dos dimensiones que siempre han estado tan juntas como es religión y política desde que la humanidad es humanidad, ¿cómo se están digamos, interpenetrando nuevamente? Y sobre todo, más allá como antropólogo, como ciudadano, a mí lo que me preocupa, cuáles son los riesgos o los aspectos positivos para la democracia en general de esta situación. Bien, damos una vueltita más por la tribuna. Sí, quizás tiene conexión un poco con lo que tú planteabas hoy, Nicolás, y me refiero a lo siguiente. La laicidad también en el Uruguay de alguna manera se ha ido laudando con un criterio homogeneizante, en el sentido de que culturas y en este caso religiones, que es lo que estábamos hablando, prácticamente perdieron su identidad en aras de que ese Estado, digamos, recogiera como esa identidad que creo que en algún momento tú incluso hablabas de, ¿no? Como esa religión civil o identidad civil, o ese concepto, ¿no? Pero digo,
en el caso de las religiones de origen africano, justamente el problema que han tenido y que aparecen quizás por ese costado que tú hablabas cuando empezabas hoy, a esta discusión y no tanto en esa guerra clerical, el del clero con el Estado, es porque la religión que previamente se debatió con el Estado era quien en realidad estaba por encima del Estado. Claro. ¿Ya? Y de alguna manera también fue la religión que sirvió de herramienta, ¿verdad?, para de alguna manera fundamentar todo lo que fue el proceso y la trata de esclavos, yendo a las religiones africanas precisamente. Sí, claro. Es decir, y la exterminación de los indígenas. Fundamentación religiosa justamente de la trata de esclavos, nada menos. Entonces, no nos olvidemos, creo que de eso a la hora de debatir el tema de que la laicidad se está laudando muchas veces a expensa de que grupos hayan perdido su identidad y que nos hayamos perdido además la oportunidad de conocer verdaderamente el origen de esa religión y cómo hoy queda confundido en el toque de un tambor, por ejemplo. Porque es verdad. Ni bien empezamos a discutir esto, nosotros nos vamos a que es el umbandismo solamente o nos vamos simplemente al concepto de sincretismo y todo lo que estamos hablando y a los rituales que lejos y están de la riqueza que ha aportado todo lo que es las religiones africanas, sobre todo en América. Jimena. Yo yendo un poco, porque estoy totalmente de acuerdo con todo lo que dijo el invitado y me suscribo a lo que dijo, yendo un poco a la interpretación del laicismo en el siglo XXI, más bien de la laicidad. Seguimos con el problema del laicismo, de que grupos políticos puntuales que se consideran ateos y capaz que con una religión pseudocientífica atacan artículos de la Constitución, como el artículo 5, que genera exenciones tributarias, que justamente lo que hacen es asegurar la libertad de culto y fueron parte en un proceso histórico puntual de una negociación de, bueno, le vamos a expropiar ciertas cosas al clero, pero a la misma vez para asegurar el libre desarrollo de los ciudadanos tenemos que hacer una renuncia fiscal al respecto, y yo creo que ahí es el punto donde el debate se pone álgido para el siglo XXI, en la renuncia fiscal. Con respecto a la interpretación del espacio común, yo celebro que todas las religiones y que todas las expresiones de fe y de cultura tengan un lugar en el espacio público, que deba ser sacado de arcas del Estado y capaz que no. Capaz que cada religión se financie su propio monumento, pero que puedan converger en el espacio público y, ¿por qué no?, hasta capaz que dentro del mismo espacio. Como también las expresiones políticas. Yo creo que un poco allá es donde nos lleva, y un punto muy importante que hablaba el invitado es la ignorancia que tenemos y el orgullo de la ignorancia que tenemos acerca de las religiones. Porque lo decimos con orgullo, que es lo peor. Bien, un minuto final para cada uno. Bueno, lo dicho, a mí me parece que es un debate fantástico y en todo caso, yo que no participo de la celebración que hoy están protagonizando cientos de miles en Uruguay, ¿no? Sí. Así que yo no tengo otra cosa que congratularme con la libertad llevada a la expresión física de que personas con distinta dosis de creencia, pero convencidos de que está bueno participar de eso, lo pueden hacer en libertad y en paz. Así que desde esa perspectiva, y aunque suene contradictorio, bendigo al laico Estado uruguayo. Verónica. Coincido, la laicidad me parece que tiene que ser un valor, que hay que preservarlo. Esto del feriado sería un gran problema, porque entre otras cosas, ¿quién define qué es una religión válida, qué no es una religión válida? Otra vez el Estado tendría que estar avalando el concepto de religión y creo que sería un gran lío. Discrepo totalmente con esa iniciativa, pero celebro la posibilidad de que nuestro país siga dando garantías a las libertades y que también nuestro Código Penal respalde no perseguir a las religiones que son minoritarias. Luciano. Yo que dije en la primera intervención que veía con buenos ojos este debate público sobre temas que tienen que ver con la religiosidad, con la trascendencia, con la filosofía, también digo que no sería bueno, no sería positivo que este debate nos lleve un siglo atrás y reproduzca en los ribetes más negativos el enfrentamiento entre la Iglesia y el Estado, que fue un enfrentamiento muy duro, que dejó muchas secuelas en la sociedad uruguaya, que enardeció los ánimos durante muchas décadas, y yo creo que es bueno que ese clima haya descendido, y creo que tuvo un papel muy importante el presidente Sanguinetti cuando con su impulso dio el voto final, digamos así, inclinó la balanza como símbolo de tolerancia religiosa a la instalación de la cruz del Papa en tres cruces. Sí, decir simplemente que el Uruguay está enfermo de laicismo, está claramente enfermo de laicismo. La gente no está orgullosa y no expresa abiertamente
sus creencias religiosas porque hay una ideología dominante que dice que la religión es, entre comillas, el opio de los pueblos, y eso no debe ser así, no debería ser así. Estoy de acuerdo con las reivindicaciones que ha hecho, siendo agnóstico, ¿no?, el cardenal Sturla, de que los católicos tienen que salir a la calle, decir soy católico y qué, en lugar de estar tapándose. Y finalmente, basta de feriados, por favor, ¿no? Uruguayos. Si me dijeran a mí, yo sería partidario de liquidar también el feriado del 25 de diciembre. A ver, laburemos, uruguayos, porque si no laburamos no vamos a salir adelante. Ah, estás con Mujica, en esto coincidís con Mujica. No. Laburamos Para nada, poco. al revés. Bueno. Mujica reivindica que los uruguayos somos atorrantes y que por eso somos mejores. Los uruguayos trabajamos mucho. En las antípodas de ese ser En el mundo hay más despreciable. feriados que acá. En el mundo hay más feriados que acá. Vamos a ver qué decía nuestra teleaudiencia, cómo respondía a la pregunta sobre los feriados religiosos. Ahí tenemos no a contemplar las creencias a través de feriados, 76%, 24% que sí. ¿Tú tenías un mensaje final? ¿Querías decirlo? Sí, bueno, llevamos